Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos. Aquí estamos, como siempre, listos en Palabra Cierta para llevarles este maravilloso espacio cargado de herramientas que nos permiten crecer como personas, como profesionales y sin duda alguna que nos llevan al siguiente nivel porque el conocimiento justamente da poder, ese poder de discernir, ese poder de tomar mejores decisiones. Así que bienvenidos a este espacio, como lo es, Palabra Cierta. Nosotros desde ya ponemos a su disposición las redes sociales de este espacio, Palabra Cierta, Piso Televen, Televen TV, la de nuestro canal y la mía, que es Zambrano Miguel. Allí pueden dejar todos sus comentarios, sugerencias y también recomendaciones. Además, hoy quiero compartirte esta nueva noticia y es que tenemos una opción de streaming maravillosa, Televen Max. Entra en televenmax.com.be, descarga y disfruta de hasta 100 canales, sin cableados, sin instalaciones y sin decodificador. Televen Max, aquí nos vemos. ¿Sabías que en los primeros 10 minutos tras una emergencia la falta de información genera casi el mismo nivel de pánico en las personas que en la situación de riesgo misma? En momentos de incertidumbre, la falta de respuestas claras no deja un vacío, se llena de inmediato con rumores, desinformación y caos. Cuando ocurre una tragedia, la primera reacción colectiva es pensar en la respuesta física inmediata, paramédicos, bomberos, el refugio y suministros básicos. Sin embargo, existe una herramienta de rescate de igual prioridad que opera en paralelo y que muchas veces pasamos por alto: la comunicación oportuna, transparente y coordinada. En el punto más crítico de un evento, saber exactamente qué está sucediendo, qué paso seguir y dónde buscar ayuda le devuelve a la población una sensación de control, lo que permite tomar decisiones racionales en lugar de actuar por impulso. De acuerdo con estudios en gestión de riesgos y desastres, hasta un 80% del desorden y pánico colectivo se reduce cuando las autoridades e instituciones transmiten mensajes oficiales verificados desde los primeros instantes del evento. La Organización Mundial de la Salud señala que durante las situaciones de crisis, la circulación de noticias falsas se incrementa hasta en un 50%, lo que duplica el nivel de estrés psicológico en las comunidades afectadas, si no existen voceros claros. Por otra parte, la labor de la comunicación no concluye cuando el peligro inmediato pasa. La etapa posterior a la tragedia, el proceso de reconstrucción y acompañamiento, requiere un manejo del mensaje igual de riguroso. En esta fase, decir las palabras adecuadas, evitar el sensacionalismo y saber escuchar activamente son pasos fundamentales para procesar el impacto emocional. Por el contrario, el silencio prolongado, las promesas no cumplidas o la desinformación generan desconfianza y profundizan el malestar de los afectados. Aprender a comunicar en tiempos de crisis es una competencia de apoyo tan vital como saber aplicar primeros auxilios. Saber qué información transmitir, con qué tono hacerlo y cuándo es momento de guardar silencio marca la diferencia en la capacidad de respuesta y recuperación de cualquier comunidad. Pero, ¿qué viene a continuación? ¿Cómo se construye una estrategia de comunicación de riesgo que sea efectiva y accesible para todos? ¿Qué impacto psicológico tienen las palabras en la mente de una persona que atraviesa un evento traumático? Y para profundizar sobre el manejo del lenguaje correcto, la asertividad y sobre todo la empatía, hoy tenemos un especialista, él es mentor en oratoria y nos visita por primera vez acá en el estudio de Palabra Cierta, así que bienvenido, José Antonio Lovera. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Miguel. Qué Gracias bueno por la oportunidad. tenerte por acá porque estoy convencido de que las palabras tienen poder y sobre todo en el momento correcto y adecuado. Sin duda alguna. Es una excelente oportunidad para conocer, sobre todo algo que está relacionado con el pensar antes de hablar. La vigencia que tiene esto hoy en día es tremenda. Vivimos en la hiperconexión, llenos de información por todas partes. Y llega el momento en el cual tenemos que ser responsables y asumir esto, como tú bien lo dijiste en esa bonita introducción que nos lleva a lo que es el plano de la filosofía de la comunicación. Sin duda, palabras como empatía, como resiliencia, en los últimos años han sido, lo consideramos, los que de una u otra manera estamos vinculados con la filosofía, a ser parte o a tener un papel protagónico dentro de lo que es ese margen del significado de una comunicación auténtica. Pero vamos a desarrollar ese tema Por en supuesto. minutos. Así es, entonces ya venimos con más de Palabra Cierta.
estamos de vuelta acá en Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre cómo comunicar durante y después de una tragedia con nuestro invitado de hoy. Él es José Antonio Lovera, además autor del libro La inteligencia verbal, el arte de hablar y de hablarnos a nosotros mismos. Así que bienvenido, José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la estupenda oportunidad que me das en tu espacio, sobre todo cuando tenemos que desarrollar un tema que está vinculado con la inteligencia verbal, que muchos se preguntarán, ¿qué significa esto? Va de la mano de conocer muchas palabras, de tener un léxico sorprendente y surgen muchas preguntas. Es así, además que hablar de inteligencia es hablar de buena toma de decisiones, ¿no? Y me encanta la etimología de inteligencia, que la gente cree que nada más es exceso de conocimiento o mucha academia, y resulta que es la capacidad de discernir o de decidir entre dos o más cosas, es decir, una buena decisión. Y en este momento de crisis y de tragedia, yo justamente hacía un post acerca de esto, José Antonio, la gente que decía, no vale, lo material se recupera de una vez, no vale, pero se murieron dos, bueno, pero te quedó. Qué increíble cómo la imprudencia puede afectar a una persona, ¿cierto? Allí estamos frente a algo que se denomina la irresponsabilidad semántica. Ser irresponsables al momento de utilizar las palabras. ¿Por qué es tan importante esto? Hay unos datos, unas estadísticas que nos hablan de, por ejemplo, aspectos que están vinculados con nuestro día a día. En las interacciones que tenemos en casa, con los vecinos, en el trabajo, con extraños en la calle. Tomamos alrededor de 16 horas. 16 horas. Ahora bien, para muchos esto puede significar un dato más. Resulta que 24 horas nosotros mantenemos un diálogo con nosotros mismos. Estamos hablando de aproximadamente 4.000 palabras por minuto. Y esto de hablarnos a nosotros mismos a través de implementar una idónea inteligencia verbal resulta para muchos algo complicado. Es un ejercicio de enorme responsabilidad. Y cuando tú mencionaste este ejemplo semántico, es el resultado de no pensar antes de hablar. Y aquí aparece otra figura que es la mayéutica, que es una obra de Sócrates. Y esto es bien curioso porque la mayéutica es inspiración de una mujer, la madre de Sócrates, era partera, comadrona. Y Sócrates se levantó viendo el oficio de su madre. Y se preguntó, ¿por qué yo no puedo enseñar a otros a parir ideas? ¿Y qué recoge la historia? Recoge situaciones en las cuales Sócrates, a través de la mayéutica, que es el ejercicio de formularnos preguntas inteligentes. Las preguntas correctas, ¿no? Como llaman por allí. Ese punto hay que tratarlo con cuidado, porque va de la mano de muchos contextos. Lo que para mí puede ser correcto, para ti puede ser incorrecto. Ah, no, claro, digo lo interno, ¿no? En introspección. Finalmente sí. Es una conversación contigo que no le vas a pedir ayuda a un amigo y que puede que esta pregunta esté correcta o incorrecta. Totalmente. Es algo muy interno, muy personal. Y lo que has dicho es bien interesante porque cuando nos hablamos a nosotros mismos, tenemos un diálogo incesante, determinante, nada democrático. Somos autoritarios. Y yo te invito, y a las personas que nos ven, a que se pregunten cómo me estoy hablando, qué me he dicho durante todo el día, qué me digo antes de dormir,
¿Qué me digo cuando despierto cada día? Y nos vamos a encontrar con un grupo de personas que pretenden asociar esto de la mayéutica y de la filosofía, porque allí tenemos otro inconveniente, que es la autoayuda, los libros de autoayuda, en donde nos podemos topar con ejercicios en los cuales nos invitan a no ver lo negativo, lo que se denomina como negativo o malo, porque hay que asumir esto de yo voy para adelante, yo puedo con esto. Esas son frases que realmente no están bien pensadas. Porque ¿dónde está el secreto, Miguel? El secreto está en hacerme las preguntas que me van a movilizar. Escucha esto, movilizar en la búsqueda, si acaso las hay, porque es el otro tema, de las soluciones. Y esto nos invita también a manejar un equilibrio en cuanto a esas palabras que nos decimos, porque en el caso de estructurar un mensaje hacia nosotros mismos, hay que pensar en los matices. ¿Cómo me digo, he fallado, fracasé en esta negociación? ¿Qué tono utilizo para decírmelo? Y así sea mental, José Antonio, así sea lo interno, la entonación allí la podemos registrar. ¿Sí? Efectivamente. Ok. Friedrich Nietzsche hablaba de lo siguiente: el pensamiento, Miguel, no crece sobre la base de palabras frías, ¿no? El pensamiento se estructura sobre nuestra entonación. Cuando vas a dar un mensaje, cuando le vas a llamar la atención a alguno de tus hijos, cuando quieres hablar con tu pareja, cuando quieres señalarle algo a un vecino, a un compañero de trabajo, ¿cómo lo haces? Con entonación, con intención. Y ahí es donde quizás tiene la palabra tanto poder, ¿no? De mover a las personas y también a quien lo dice. La palabra, tú lo has dicho, como el nombre de tu programa, palabra cierta. Esa palabra o esas palabras que voy a utilizar, podemos hablar de empatía, un término, un vocablo que a mi modo ha sido exageradamente utilizado como parte del marketing. Claro. Tergiversado quizás también, distorsionado. Hay varias corrientes, ¿no? Sí, distorsionado. Voy contigo allí, de la mano de esa definición. Distorsionado porque ¿qué tanto podemos medir nuestra empatía? ¿Realmente la podemos medir? ¿Cómo la medimos? aplicamos? Me lo explicas en la próxima parte, vale. Para irnos a un corte comercial, porque allí ya entraríamos en un tema bastante complejo. Empatía, ¿hacia qué? ¿Hacia quién? Y sobre todo las palabras están cargadas justamente de esa empatía. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de un tema súper interesante, el poder que tienen las palabras, también esas palabras que nos puedan rescatar, no solamente los demás, sino nosotros mismos. Converso con José Antonio Lovera, especialista en la materia, mentor en oratoria y además también conocedor de la filosofía. Qué interesante todo esto. Y dejé una pregunta en el corte comercial, José Antonio, la empatía, ¿cómo traducirla y sobre todo de qué manera impacta nuestra comunicación? ¿Qué te parece si cambiamos la palabra empatía por compasión? Compasión. ¿Te gusta la idea? Vamos a debatirlo. Adelante, bienvenido. Vamos a argumentarlo. Además que me gusta mucho el doctor Enrique Rojas, padre de Marian Rojas Estapé, que él además define la empatía como ese cúmulo de, en primer lugar, entender, comprender
para posteriormente ser compasivo. Entonces por ahí va la cosa, ¿no? La compasión se acompaña de la acción. La lástima no. La lástima es aquello que tú manifiestas cuando esa persona está pasando por un mal momento. ¡Qué lástima! La compasión, esa persona está pasando por un mal momento. ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo le ayudo? Sé que está sin trabajo. ¿Con quién puedo hablar? Probablemente en el sitio donde estoy necesiten a una persona de su talante, necesiten a alguien con esa capacidad amena que tiene de tratar al público, por ejemplo. La compasión te invita a accionar y eso lo vimos en las tragedias de los terremotos. Es así. La compasión te lleva a soltar todo y a ir a ese lugar, a vivir esa circunstancia y a colocar allí todo tu empeño en ayudar. De allí que cuando anteriormente mencionabas la palabra empatía, yo invito a dejarla descansar, porque pasa a integrarse a una especie de marco teórico, porque suena bonito ser empático. Tú sí eres empático, tú sí eres simpático, tú sí eres simpática. Como también existe la palabra resiliencia, que debe ser vigilada. Bien tratada, como dirían por allí. Sí, No confundir resiliencia con aguantar y aguantar y aguantar y aguantar y no accionar tampoco. quirúrgicamente. Es así. Quirúrgicamente para darle el uso, recordando lo que mencionamos anteriormente. El uso de las palabras correctas, su aplicación, tiene que ser una herramienta de responsabilidad para poder ir en la línea de esa compasión que tanto necesitamos en un mundo como el que Estamos viviendo. habitando. A mí me gusta mucho siempre habitando. decir, José Antonio, que la palabra es como la crema dental, ¿no? Una vez que sale del tubo no la puedes volver a meter. Control al suprimir en lenguaje más moderno, ¿no? Tecnológico, ¿no? La palabra ya se dijo. Y sí me gustaría que hoy, justamente con todo lo que estamos viviendo, cómo lograr que ese verbo para con los demás sea efectivo, no para que entiendan el mensaje con claridad, sino para ayudarlos, también para rescatarlos, ¿no? Aprovechando este término que hoy obviamente está en boga en Venezuela, rescatar de muchas maneras. ¿La palabra puede rescatar a otro también? La palabra actúa como un bálsamo y la palabra actúa como un arma. Y es allí donde nosotros, como seres humanos, tenemos que plantearnos un concepto que es el de la civilidad. Un concepto que yo he insistido siempre en las charlas o a través de mi programa en la radio, de la civilidad como ese camino a ejercer la humanidad. Porque cuando nos preguntan, los seres humanos, sí, todos somos seres humanos. Estamos aquí, tú eres un ser humano, yo soy un ser humano. Ahora, ¿es suficiente ser humano o definirse como un ser humano? No es suficiente, Miguel, porque la humanidad hay que ejercerla. Para tú verdaderamente ser humano, para definirte como ser humano, tienes que ejercer la humanidad en la búsqueda de eso que denominamos civilidad. Y las sociedades se construyen a través de la civilidad, a través de la educación, que es un factor que está ligado a la inteligencia verbal, que, insisto, no abarca solamente el conocer términos. Alguien en una oportunidad me dijo,
Probablemente sea esto relacionado a vocablos, a palabras rebuscadas. Eso me llamó la atención. Y le dije, para nada, para nada. Lo que estamos buscando es claridad, buscamos coherencia, buscamos estar conscientes del contexto, porque el contexto define cómo yo voy a utilizar mis palabras. Claro. Y eso no podemos dejarlo de un lado, no lo podemos apartar, no lo podemos sacar de la ecuación, porque estaríamos fallando. ¿Qué encontramos hoy en día? Sobre todo cuando doy clases de pensamiento crítico. Yo hago una pregunta e inmediatamente los alumnos salen a responderla. Y yo les digo, ya va, ¿por qué no nos tomamos una pausa? Para que sea un pensamiento crítico de verdad. La pausa te permite decir, esto que yo le voy a comentar a Miguel, ¿va a ayudar al diálogo o estoy buscando entorpecer el diálogo? No olvidemos, mi verdad, tu verdad. Vamos a apartar el ego y mostremos esas verdades para ir en la búsqueda de algo, de un constructo que nos dé validez, siempre pensando en la civilidad. Y aquí hablamos justamente de la importancia de la palabra, de los valores, de la civilidad, como lo decía José Antonio, y ya para justamente despedirnos, hoy en estos momentos tan complejos, necesitamos ser cautos, necesitamos ser muy coherentes y sobre todo ser asertivos, ¿no? Que es parte de lo que venías desarrollando. Ya para despedirnos, ¿dónde podemos conseguir la inteligencia verbal y además también cuáles son tus redes sociales para que la gente siga conectada con este maravilloso tema? Antes, agradecerte. Me siento muy, muy contento de que a través de tu espacio, a través de este canal Televen, muestres la importancia que tiene el lenguaje, el valor de las palabras. Estás haciendo una estupenda labor y eso, por supuesto, tiene que ayudarnos en nuestro día a día. Yo estoy seguro de que contribuyes a esto que mencioné de la civilidad. Muchas gracias. Y por otra parte, con respecto al libro La inteligencia verbal, el arte de hablar y de hablarnos a nosotros mismos, el libro está en la plataforma Amazon y a través de mis redes sociales, voy a mencionar el Instagram, que es el siguiente, @joseantonio.lovera, @joseantonio.lovera. Las personas que quieran conocer de este tema vinculado a la filosofía de la comunicación pueden escribir y gustosamente establecemos un diálogo. Vale, muchísimas gracias por tu presencia acá, José Antonio. Nosotros nos despedimos por la mañana de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios les bendiga.